Entonces, hoy vamos a terminar el bloque 3. Este, ya platicamos de las funciones irracionales, que son estas funciones racionales, son estas funciones donde puede ocurrir divisiones entre cero y encontramos valores prohibidos que no deben ser o no pueden ser sustituidos en las fórmulas, ya que no nos llevan a un resultado, ¿no? Encontramos cómo encontrar rango y dominio. Estuvimos viendo simplificaciones que tiene mucho con que ustedes recordaran técnicas de factorización. Este, lo de las raíces, pues bueno, esto ya es algo que se ha estado trabajando en todas las funciones desde el inicio del curso. Las raíces pues son los puntos donde se corte el eje X y usualmente para encontrarlas solo hay que trabajar con el numerador de la función, ¿no? Encontramos las asíndotas, lineales horizontales. Hoy vamos a ver un ejemplo de asíndotas oblicuas, ¿sí? Y vamos a terminar platicando un poquito vamos a resumir esto del modelo gráfico y más bien vámonos a ir allá a la cuestión de aplicaciones y una cosa que se llama aproximación informal a los límites, que básicamente esto es la introducción al cálculo diferencial, ¿sí? Pero bueno, ahorita iremos viendo todo eso. Entonces fuimos trabajando estas partes, vimos que para encontrar las asíndotas horizontales había que trabajar con la función inversa, ¿sí? Aquí está lo de las técnicas de factorización para simplificar las fracciones. En general yo no detecté dificultades con estos temas. Donde se ponía un poquito complicado a lo mejor era el hecho de tener que invertir una función, ¿sí? Y ya invirtiendo la función encontrar las asíndotas horizontales. Por supuesto que hay casos de gráficas que son sumamente o extremadamente complicadas como esta, donde, por ejemplo, ya cuando se habían retirado la mayoría de ayer y ya nada más estábamos con las dudas, ahí platicamos unas dudas, por ejemplo, donde ya la función no se podía simplificar, ya quedaban cosas muy complicadas. Entonces, el consejo para todo este tipo de fórmulas, pues casi siempre es elaborar, hacer algún tipo de gráfica, eh, o sea, para no invertirle mucho tiempo. Pero bueno, en alguna ocasión comentaban, bueno, cuando estemos en el examen de admisión, ¿cómo le hago esto a mano? Pues es precisamente lo que vamos a ver. Pero antes vamos a revisar una asíndota inclinada, ¿sí? ¿Sí? Las asíndotas oblicuas de algunas funciones. Y vamos a presentarles un tema que antiguamente se veía en el programa, pero bueno, por alguna razón lo quitaron o no sé si se deba de ver en Matemáticas 3, pero como siempre es el último tema, pues el último tema ustedes ya saben que luego no se alcanza a ver, ¿sí? Entonces para ayudarme un poquito voy a utilizar el explorador y el graficador. Digamos, del graficador ahorita no me interesa mucho, pero hay unas ecuaciones o hay una figura cónica, seguramente se acordarán de las cónicas, ¿sí? Nada más dejen que vaya cargando esto. Seguramente se acordarán de las cónicas, que fueron figuras que ustedes estudiaron a lo largo de todo Matemáticas 3, ¿sí? No sé si alguna vez les hayan enseñado esto, pero se les llaman precisamente cónicas porque todas se pueden obtener a partir de cortar alguna parte del cono. Por ejemplo, si un cono tú lo cortas de esta manera, pues obtienes la circunferencia. Si este plano tú le empiezas a dar cierta inclinación, se llama elipse. Cuando la inclinación del plano es idéntica a uno de los lados del cono, a esta curva se le llama parábola, ¿sí? Y cuando la inclinación es mayor que ese ángulo le llamamos hipérbola, ¿sí? Entonces, seguramente en su curso de Matemáticas 3
habrán visto parábola, circunferencia y elipse. Quizás no hayan alcanzado a ver hipérbola. ¿Sí? Y pues bueno, vamos a poner un ejemplo de hipérbola. Vamos a ver si el GeoGebra nos deja, ¿cómo se llama? Graficar una. Por eso les digo, vamos a tratar de conectar con un tema que, y bueno, mejor díganmelo ustedes, ¿vieron hipérbolas o no vieron hipérbolas en Matemáticas 3? Creo que no nos alcanzamos. Sí, profe. ¿Sí les alcanzaron a ver? Ya se ven. Ok. Sale. No, no, pero yo les preguntaba que si alcanzaron a ver hipérbolas o las vieron muy rápido. O sea, a lo mejor el profe las vio, pero las vio corriendo, ¿no? Entonces, pues no hay mucho de lo que se acuerden. Ese pudiera ser un caso y es lo que yo quiero saber para ver qué tanto no entro en detalle. Lo vimos ya casi al último. Entonces, supongo que ya lo vieron así medio corriendo, ¿no? Bueno, O sea, vimos muy poquito. bueno, si hacen un poquito de memoria, y también el consejo es el truco para entender la hipérbola, ¿sí? Es acordarse o identificar que x cuadrada y y cuadrada, un término será positivo y el otro negativo, ¿sí? Y aquí aplica lo mismo de los centros HK, cuando a la x le quitas h, cuando a la y le quitas k. Se usan técnicas para completar cuadrados, o sea, todas las mismas técnicas que ustedes utilizaron para la elipse o para la parábola o para la circunferencia, pues se repiten. Entonces, la hipérbola más sencilla que se puede graficar es esta que les estoy mostrando aquí. Y les voy a enseñar una cosa que a mí siempre se me ha hecho verdadera brujería, verdadera curiosidad. Y aquí acabo de dibujar ¿cómo se llama? Pues en este caso la función irracional más sencilla que también puede haber, que es 1/x. Díganme así, pregunta muy hipotética. ¿Ustedes creen que la gráfica azul se puede transformar en la verde o la verde se pudiera transformar en la azul? ¿Sí? Sí, o sea, si se fijan, como que son muy parecidas, ¿no? O sea, tiene demasiada semejanza a la verde. O sea, si pudiéramos hacerle una rotación a la pantalla, vean que este sería como el eje X por donde está pasando el puntero y que este sería el eje Y. Entonces, les voy a comentar una especie de curiosidad o de truco. Resulta que si ustedes le hacen una rotación a esto, ¿sí? Y cuando digo rotación, no nomás me refiero a la gráfica, hay un procedimiento en matemáticas que se llama rotación, que es un poquito complicado, no nos vamos a meter a ver eso aquí. Es una de las transformaciones gráficas que no vimos, ¿sí? Y no la vemos porque pues exige saber álgebra lineal, ¿sí? Pero así como vimos traslaciones a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, encoger la gráfica, expandirla, comprimirla y todas esas cosas que estuvimos platicando por ahí, reflejarla, encontrar su simetría, pues resulta que las gráficas a través de un proceso un poquito, no es difícil, pero sí muy, muy talachudo, resulta que se pueden rotar y la gráfica verde se puede transformar en la azul o la azul se puede transformar en la verde por medio de una rotación. Entonces, esta ecuación, girándola, haciéndole el proceso matemático de girarla, se convierte en la ecuación de acá abajo y pueden encontrar también en este caso les debieron haber platicado, si alcanzaron a ver un poquito de hipérbola, que a la hipérbola le pueden encontrar sus asíndotas, ¿sí? Nada más que son unas asíndotas oblicuas o inclinadas, y de eso se trata un poco la clase de hoy.
Entonces, muchas de las funciones que hemos estado nosotros trabajando aquí en Matemáticas 4 nunca lo dijimos, pero algunas de estas se comportan como si fueran hipérbolas, ¿sí? Y por eso saco a relucir el tema el día de hoy. Entonces, eh, obviamente manejar unas ecuaciones con formas de hipérbola siempre es más sencillo, ¿sí? O sea, cuando digo ecuaciones con forma de hipérbola, me estoy refiriendo a que estén escritas como la gráfica verde, porque aquí es muy fácil encontrar el centro, encontrar las asíndotas oblicuas y todo ese tipo de cosas. Irlas encontrando en una función racional, pues es más, puede ser más latoso, puede ser más complicado, ¿sí? Y nada más el comercial de que lo de arriba, a pesar de que tiene las asíndotas y es equivalente a lo de abajo, lo de arriba no es una función, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan claro. Entonces, hagan ahí un poquito de memoria y van a ver que todos los temas de matemáticas se empiezan a conectar. En la medida que ustedes puedan hacer conexiones entre las materias que ustedes saben o los temas de las mismas materias, la vida se les va a hacer más sencilla y por supuesto se les va a hacer más interesante. Entonces, aquí nada más el libro les presenta un ejemplo muy sencillo de cómo encontrar estas asíndotas oblicuas o inclinadas, ¿sí? Y lo hace para el siguiente caso. Entonces, lo primero que ustedes deben de checar para encontrar asíndotas oblicuas, ¿sí? Si es que existen, es que el polinomio de la parte de arriba sea de mayor grado que el de la parte de abajo, ¿sí? Esa es una condición y la otra condición que no se pueda simplificar. Por ejemplo, el de arriba le podemos forzar un caso de factorización, pero aunque le hagamos el caso de factorización, no va a haber nada de arriba que se pueda simplificar con nada de abajo. Entonces, para irlo ilustrando por acá, que corresponde, vamos a abrir otro, bueno, mejor vamos a resetear el graficador y vamos a escribir esta función. Entonces vamos a tener h de x es igual a x cuadrada menos 3 entre x menos 2. Entonces aquí tenemos la gráfica, como vemos corresponde, y para encontrar las dos asíndotas hay que ubicar que aquí nosotros tenemos una asíndota vertical que la vamos a poder encontrar con el denominador, es decir, el valor prohibido en la x, y ahorita explicamos cómo obtener esta, perdón, cómo obtenemos la horizontal. Entonces, de esta gráfica, vamos a escribir aquí h de x igual, ¿sí? Vamos a tener x cuadrada menos 3, x menos 1, perdón, x menos 2. Entonces, estos yo creo que van a ser los últimos ejercicios que veremos de este tipo. Entonces, la gráfica vertical, la asíntota vertical, perdón, les recuerdo que se obtiene a partir del denominador. Entonces tendremos x menos 2 es igual a 0, por lo que el valor prohibido va a ser x diferente de 2. Vean, es decir, nada más recordando los ejercicios. Esto ya se ha hecho bastantes veces y aquí para verificar podemos poner x igual a 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra asíntota vertical. Para encontrar la oblicua, lo que se tiene que hacer es un truco, es un procedimiento bastante sencillo. ¿Sí? Lo que hay que hacer es hacer esta división de casillero. Entonces, para
la asíntota oblicua, vamos a necesitar hacer división sintética. ¿Sí? Entonces ese es el truco, ¿no? Y bueno, como el método de Ruffini a mí siempre se me olvida mucho, a mí, aunque ustedes no lo crean, a mí se me hace más rápido hacer una de estas, ¿sí? En- por lo tanto aquí ponemos, ya saben, lo que va abajo va afuera, lo que va arriba va adentro. Aquí tengan precaución, puesto que nos falta el término X, entonces hay que dejar un espacio. Acuérdense que hay que ir revisando aquí que no nos falte ningún término. Aquí tengo X, el término lineal, término independiente. Aquí tengo el cuadrático, aquí debería ir la X y aquí tengo el independiente. Por lo tanto aquí va X, hacemos la multiplicación, restamos, nos quedará X cuadrada. Luego haremos más por menos menos, vamos a restar, ahí va a quedar un más. 2 por X, pues 2X. Hacemos la resta. ¿Sí? Les prometo que si tuviera una tableta o le estuviera haciendo a mano en un papel ya hubiera acabado. ¿Sí? A veces trabajar con estos editores puede ser muy bonito porque como que puedes denotar muchos detalles, pero, pero ya son de esas cosas que empiezo a extrañar de las clases, trabajar con un pizarrón. Para obtener el siguiente, vamos a tomar lo que nos quedó aquí, el primero de aquí adentro, que es este, entre el primero de afuera. Entonces aquí iría un más 2. Más por más da más, vamos a restar menos. Aquí queda 2x. Luego más por menos da menos, vamos a restar, ponemos un más. Y finalmente 2 por 2 nos dará un 4. Hacemos esta resta. Este será 0 y vamos a tener un residuo igual a 1. La asíntota inclinada es esta. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, recuerden que cuando ustedes quieran obtener una asíntota vertical, deberán de ver diferentes grados en el polinomio, no deberá de ser simplificable y lo único que tienen que hacer es hacer la división. Lo que ustedes obtengan de aquí es la asíntota. Entonces vamos a graficarlo, que de acuerdo a lo de acá es x más 2. Y ahí está. ¿Alguna duda con este? Ahora, la gráfica verde, estrictamente hablando, la gráfica verde es un par de hipérbolas también. De hecho, casi todas las funciones que hemos estado estudiando este capítulo son hipérbolas. ¿Sí? Vuelvan a darle una ojeada al libro, revísenlo y van a ver que son hipérbolas. Esta, para destransformarla, pues lo que tendríamos que hacer es, este es el centro, entonces este centro lo tendríamos que mandar por acá y hacerle la rotación para que queden orientada en el X o en el Y. Pero estas son hipérbolas, ¿sí? ¿Sí? Esta es una manera curiosa, muy curiosa para mi gusto, de escribir una hipérbola. Incluso como, digamos, profesional de este tipo de áreas, ¿sí? Y cuando digo profesional no me refiero a dar clases, me refiero a que he ejercido profesionalmente o sea, he ejercido la profesión, he hecho investigación, un par de meses ahí viví de resolver ecuaciones. Puede sonarles un poco extraño, pero sí se puede. Entonces, este es un tema que a mí se me sigue haciendo muy curioso, ¿no? Que esto de aquí sea una hipérbola. Pero, en fin,
Vamos a volver a lo del capítulo. Entonces aquí está resuelto. Y ya la penúltima parte que les pone el capítulo, pues es el modelo gráfico. Estos son tips o sugerencias que hay que ir siguiendo para hacer una gráfica a mano. ¿Sí? Con esto, hacer, digamos, la gráfica a mano, pues se tornará mucho más sencillo. Entonces, primer paso, factorizar numerador y denominador para ver si algo se puede simplificar. Paso número 2, encontrar las raíces de la función, es decir, al numerador encontramos dónde se hace 0. Paso número 3, encontrar las intersecciones con el eje Y. Esto se hace haciendo que x valga 0, siempre y cuando x no vaya a ser un valor prohibido, luego eso puede suceder. Encontrar las asíntotas verticales de la función, les recuerdo, esto se hace tomando el denominador e igualándolo a 0 y buscando los valores prohibidos. Entonces vean que todos estos puntos ya los vamos dominando. Número 5, encontrar la asíntota horizontal de la función. ¿Sí? Esto se hace invirtiendo la función y encontrando el valor prohibido para f de y. ¿Sí? Por aquí salieron algunos ejemplos, como la gráfica de acá, ¿sí? Donde no es posible simplificar o no es posible invertir la función. Por ejemplo, esta función no es invertible. Y por lo tanto, pues no la no van a poder encontrar. Entonces, el punto 5, digamos que aquí empiezan los problemas. También ver si se puede hacer la división sintética, siempre y cuando el término de arriba, el polinomio de arriba sea mayor que el de abajo, y ver si existe una asíntota oblicua. Y en caso de que exista, solo puede haber una. ¿Sí? No, es imposible que haya dos. Si ustedes ponen dos, pues la cosa se va a cruzar. Y si pueden encontrar dos, quiere decir que no es una función. Pero bueno, eso tiene que ver con el tema precisamente de la hipérbola, por eso lo mencioné al principio de la clase. ¿Sí? Si hay una asíntota horizontal constante, determinar si cruza la gráfica. ¿Sí? Entonces esto ya empieza en los peros. Y con todos estos datos, uno puede empezar a encontrar los puntos importantes en el plano cartesiano. Ya que encontramos los puntos en el plano cartesiano, de dónde cruza, dónde atraviesa, dónde están las asíntotas, ya nada más tenemos que calcular algún punto intermedio para acabar de esbozar la gráfica. ¿Sí? Entonces, aquí el libro trabaja los siguientes ejemplos. Ay, disculpen, como que me anda dando alergia. Entonces, por ejemplo, vamos a explicarlo con lo mismo del libro, ¿no? Un poquito en pro de lo que les estuve diciendo desde el principio del curso. El objetivo de este curso es que ustedes puedan leer por su cuenta de la manera más independiente, pues, por lo que aquí les presenta el libro, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo 1 y aquí va a ir siguiendo los pasos que les sugirió acá para hacer la gráfica a mano. Entonces, primer paso, factorizar, ¿no? Entonces se puede factorizar un 2 de la parte de arriba y aquí queda x menos 1. Acuérdense, este caso de factorización es el factor común y como es explicado en los libros de álgebra, siempre es el caso más sencillo y el primero que debes de intentar hacer. El caso de aquí abajo, pues, ya saben, abrimos dos paréntesis, xx, signo del primero más por menos, queda aquí un menos, buscamos dos números, que sumados nos den 2, multiplicados nos den menos 3, los números son más 3 y menos 1. Y de aquí se detecta que hay una singularidad removible, ¿sí? O un valor prohibido que podemos eliminar, que es x igual a 1, y nos queda esto de aquí. Entonces ya tenemos una versión simplificada de la función que nos va a ayudar a trabajar. Entonces, primer detalle, la función no se intersecta en x, porque el numerador es constante, es decir, aquí no nos queda ninguna variable x. Para encontrar ese punto de intersección deberíamos de poder poner lo que tengamos aquí igual a 0, entonces nos quedaría 2 igual a 0 y pues eso no tiene sentido, entonces no lo podemos hacer. Por lo tanto,
al saber que aquí queda un número constante, ya sabemos que no se puede intersectar en X. Y esto nos va a dar como referencia que a lo mejor hay una asíntota horizontal cruzando en X igual, en el valor igual a cero. ¿Sí? Luego el punto de intersección con la Y, lo único que hay que hacer aquí, hacemos que X sea igual a cero. Entonces si X es igual a cero te queda 2 tercios. Por lo tanto, uno de los puntos es 0,2 tercios. Entonces ya tienes un punto de la gráfica. ¿Sí? Las asíntotas verticales, vamos a tomar el denominador y lo hacemos igual a cero y buscamos el valor prohibido. Entonces sabemos que pasa por X igual a menos 3 y va a ser una gráfica vertical. ¿Sí? Y digamos ya con esos valores podemos ir esbozando la gráfica. Entonces aquí lo que hacen en la figura 3.16 pues van encontrando los puntos que se encontraron, ¿sí? La asíntota vertical. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. Ya sabemos que no va a pasar por el cero. Entonces ya para determinar la inclinación lo que tú puedes hacer es evaluar un punto más, ¿sí? Quizás un punto por aquí, un punto por acá, un punto por aquí, un punto por acá, para que acabes de hacer la gráfica, ¿sí? Entonces vean que lo que construye principalmente la gráfica es encontrar las asíntotas, o sea, sabemos por dónde no pasar a la gráfica y ya sabemos que puede hacer esto. Otra posibilidad es que hubiera hecho esto, ¿sí? Pero encontrar un punto justo después de esta intersección, pues es la que te dice, si el punto hubiera quedado por arriba, pues ya sabíamos que la curva se hubiera hecho hacia arriba. Entonces vean que encontrar estas gráficas, esbozarlas es muy sencillo. El truco principal es encontrar las asíntotas, ¿sí? Y ya aquí lo que hace para pulir la gráfica va evaluando distintas X, ¿sí? Va tomando, escoge menos 5, menos 4, menos 2, menos 1, 2, ¿sí? Y determina el valor, ¿sí? Incluso determinando el puro signo, uno puede determinar cómo es la forma de la curva. Entonces, en un examen de admisión, si les aparecen funciones irracionales y ustedes las tienen que graficar, pues lo que hay que hacer es justamente seguir estos pasos. Incluso yo les diría, del paso 1 al 5 casi casi tendrían resuelto el problema. ¿Sí? Y luego aquí hace el caso número 2. Entonces aquí va a repetir ¿cómo se dice? El procedimiento. Paso número 1 va a tratar de simplificarlo. Esto no se puede simplificar. El de abajo no tiene factorización y el de arriba su factorización es x más 2 por x menos 2. Por lo tanto es una función irreducible. Luego del de arriba encontramos que las raíces es x igual a 2 y x igual a menos 2 y va a empezar a marcarlas aquí en una gráfica. Entonces ya puso las raíces, que son los puntos moraditos. Después en el paso número 3 va a encontrar la intersección con y. Entonces eso significa que x la debe de hacer igual a 0. Evalúa 0, le queda menos 4 tercios, que es como 1.33, menos 1.33, y el punto es este punto rojito. Entonces ya sabe que para la gráfica ocupa estos tres puntos. Va a determinar las asíntotas. Hay un valor prohibido en x igual a menos 3. ¿Sí? Entonces esta es una de las asíntotas. Y en este caso, como aquí teníamos polinomio mayor en la parte de arriba que en la parte de abajo y es irreducible, va a aparecer una asíntota oblicua. Entonces hace la división de casillero, que aquí la presenta, y obtiene este cociente. Entonces, por la gráfica y igual a x menos 3 es la otra asíntota. ¿Sí? Entonces ya más o menos se ve que aquí va a haber una y que acá va a estar la otra. Y ya que pasamos a la parte de aquí abajo,
Es correcto. ¿Sí? Entonces, ahora sí que la práctica hace al maestro. Eh, ya que empiecen, o sea, ya van a quinto semestre, ya los que quieran ir preparando exámenes de admisión o que quieran entrar a lugares muy competidos, mi consejo ya a estas alturas es que se empiecen a preparar pues lo más pronto posible. Y lo más importante para ese tipo de exámenes, de hecho antes de trabajar en la Salle, justamente mi trabajo anterior, que era hacer un poquito de investigación ahí en la UG y en el CIO, también parte de mi trabajo era, yo daba cursos propedéuticos para la gente que quería entrar particularmente a la Universidad de Guanajuato a estudiar física. Entonces por ahí los que quieren entrar a escuelas públicas normalmente se ofrecen propedéuticos los cuales ustedes pagan. Yo siempre he dicho que a módico precio porque a comparación de incluso una colegiatura, pues la verdad es muy económico un propedéutico. Entonces yo lo que les decía, lo más importante de la gente que le interesa preparar un examen de admisión, porque yo creo que ese puede ser el interés detrás de estos temas para ustedes, ¿sí? El mayor tip es que tengan muchísima práctica, ¿sí? Por ejemplo, yo me las puedo saber de todas aquí, pero pues yo últimamente no hago muchos ejercicios a mano de este tipo, entonces si yo me pongo a hacer un examen de admisión que traiga estos temas, a lo mejor no lo paso ahorita, no porque no sepa, sino porque no traigo ritmo de trabajo. Y ese es el consejo con el cual quiero que se queden. Necesitan adquirir muy buenos ritmos de trabajo para esos exámenes. Esos exámenes, de hecho, siempre preguntan cosas bien fáciles. Se los digo porque hasta alguna vez ayudé a hacer uno. La dificultad de ese tipo de exámenes o ese tipo de cuestiones es que son 180 preguntas en 180 minutos. O son 120 preguntas en 120 minutos. Entonces las primeras 60 el alumno las contesta perfecta y las siguientes 60 una sí, una no, y las últimas 60 las contestan todas mal. Y obviamente no pasan el examen. Entonces el secreto para hacer bien este tipo de cosas pues es siempre tener la mayor práctica, la mayor cadencia que se pueda. ¿Sí? Por ejemplo, aquí les ponen típica pregunta de examen de admisión. Les dan tres ecuaciones y les dan tres gráficas y te piden que logres determinar cuál es cuál. Entonces, aquí lo que yo iría haciendo, por ejemplo, encontraría las raíces de las partes de los numeradores para ver cuál puede ir con cuál. Por ejemplo, una de las raíces de esta, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí en chiquito. Por ejemplo, tenemos x cuadrada más 2x. Y eso tiene que ser igual a 0. Este de aquí de la izquierda se puede factorizar. El caso es factor común. Entonces tienen x y luego aquí les va a quedar x más 2. Entonces ya sabemos que quien sea esta gráfica, la gráfica debería de pasar por x igual a 0 y por x igual a menos 2. Entonces, por ejemplo, esta pasa por 0, pero no pasa por x igual a menos 2. Entonces ya sabemos que esta no es esta. Después, esta gráfica no pasa por 0. ¿Sí? Ah, pero algo bien importante que se me está olvidando. Esta función la podemos simplificar. El de abajo le queda un x menos 2. Entonces, f de x, ya simplificado, les va a quedar una x arriba. ¿Sí? Y les va a quedar x menos 2 en la parte de abajo. Entonces, ahora sí, regresando, esta gráfica tiene que pasar por 0. Y la única gráfica que pasa por 0 es esta. Además, pues sí, pues esencialmente esencialmente tiene que ser esa.
Luego, por ejemplo, la de acá es 2x cuadrada más 4. Esta gráfica, inmediatamente yo ya sé que es esta. Primer detalle, esto de aquí abajo, x cuadrada más 1, ¿sí? Esta gráfica, esto jamás puede ser diferente de 0. Esto jamás se les puede hacer 0. ¿Cómo sé que no se puede hacer 0? Porque implicaría que un número elevado al cuadrado, el cual siempre es positivo, pues les tuviera que dar negativo. Entonces, automáticamente esta sabemos que no tiene asíntotas de la parte de aquí. Además, si tú pones, si tú haces 2x más 4 igual a 0, para encontrar una de las raíces, vas a encontrar que debe de cruzar en x igual a menos 2. Y vean, aquí cruza en x igual a menos 2. Si ustedes resuelven esa ecuación, les va a quedar 2x es igual a menos 4. Y luego x tiene que ser igual a menos 2. Entonces, esta de aquí es la de acá. Y ya por un proceso de eliminación, esta de aquí pues tiene que ser esta de por acá. ¿Sí? Entonces, de los modelos gráficos es nada más hacer este tipo de cosas. En las siguientes clases vamos a ir puliendo esto con ejercicios. Y miren, yo les quería hablar de las aplicaciones, pero bueno, ya nos quedan 5 minutos, no creo que alcancemos a verlo. Mañana les platicaré unas cosas que se llaman modelos heurísticos, ¿sí? Obviamente su libro no se los enseña así, pero bueno, son las principales aplicaciones que tienen las funciones racionales. Y pues vamos a ver si nos da un poquito de tiempo de platicar esto de la aproximación a los límites. Y ya estamos en el capítulo 4. ¿Sale? Entonces esa es toda la clase por el día de hoy. Detengo la grabación.